Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro ciclo de arbitraje que hemos organizado con el CIMA, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, a quienes, por supuesto, desde la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid agradecemos poder sacar otro ciclo de 3 formaciones que, la verdad, muchos jóvenes, además, nos escribisteis preguntando cómo puedo ser árbitro, cómo me puedo iniciar en este camino, teniendo en cuenta que los planes de estudio apenas tocan tangencialmente el arbitraje. Tristemente. La verdad que, bueno, así como las 3 primeras jornadas que realizamos venían a intentar daros una visión general, una visión 360 de en qué consistía el arbitraje, el funcionamiento de las principales cortes, en estas 3 pues, sesiones que vamos a realizar, vamos a dar un enfoque un poquito más práctico. Concretamente hoy pues, vamos a hablar sobre la ejecución del laudo arbitral, por supuesto también el funcionamiento del arbitraje financiero y mercantil y también de su alcance jurisdiccional. Y la verdad que queremos agradeceros verdaderamente pues, a todos vosotros los que habéis inscrito, los que habéis participado en nuestras encuestas para trasladaros pues, vuestras necesidades, preocupaciones, también formaciones que consideráis que son fundamentales, porque nos ayuda mucho a tener un feedback para poder mejorar día a día, que es de lo que va todo esto. Así que bueno, esperamos que estas sesiones os gusten. Como ya he dicho, ya abrimos pues de la forma más adecuada esta sesión como es la ejecución de un laudo arbitral sobre pues, el control jurisdiccional que requiere previamente. Y bueno, para hablar de todas estas cuestiones, pues nos acompaña José Pajares Echevarría. José, bueno, pues es árbitro, un abogado excelentísimo y árbitro del CIMA. También además tiene experiencia en mediación y la verdad que va a compartir con nosotros una ponencia que además ya os adelanto que va a ser eminentemente práctica. Con esto que quiero decir que aquí los protagonistas sois vosotros, por eso tenéis a vuestra disposición en la funcionalidad de preguntas un pequeño cuadrito en el cual nos podéis hacer las preguntas que consideréis y por supuesto también agradezco además a José que ha compartido con nosotros la presentación que va a compartir en el día de hoy. La podéis ver en la pestaña de documentos. Y vamos al arbitraje, vamos a ello, José. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y el escenario es todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que dar la enhorabuena a AJA, sin duda por 2 cosas. La primera, por tener estas actividades tan formativas que otros que somos veteranos no las hemos tenido en nuestro pasado. Y 2, por facilitarnos la labor telemática, porque ha sido fantástico cómo nos habéis llevado y cómo incluso nos habéis aconsejado que tuviéramos un vaso de agua próximo para que no tuviéramos que interrumpir la sesión. En fin, esto no estamos muy acostumbrados en otros foros en los que estamos y, por tanto, seguir así, por favor. Insisto, muchísimas gracias por las 2 razones. También le doy las gracias a CIMA si hay alguno que me está escuchando, por cuanto que en la selección de árbitros pues tuvo a bien designarme a mí para hacer esta ponencia que, como acabas de comentar, pretendo hacer eminentemente práctica. Es más, voy a intentar resumir de manera un poquito telemática, vamos que telemática, más que telemática, muy resumida todas las materias que voy a tratar para abrir algún debate sobre las cuestiones que al final son procesales. Entonces, si os parece, voy a empezar metiendo concretamente una pequeña presentación, pero que no es más que el guión de lo que voy a ir hablando. O sea, el contenido os lo voy a trasladar ahora a vosotros. Pero voy a hacer una mínima introducción, ¿vale? La primera cuestión que yo quiero que entendáis es que hay pocas ejecuciones de laudos. O sea, el arbitraje tiene una virtualidad en el mundo jurídico tan importante como que no es habitual que tengan que ejecutarse los laudos. 2 pequeñas anécdotas para situaros. La primera, cuando el secretario de CIMA me planteó intervenir en esta ponencia, me dijo, y es un hombre veterano, Francisco Ruiz Cisueño, que no había visto una sola ejecución de un laudo. Eso no quiere decir que no lo haya habido, porque la institución, el arbitraje, acaba con el laudo. Lo que posteriormente sucede generalmente no ocurre con el arbitraje, ¿no? Y bueno, y yo particularmente,
que ya llevo 40 años de ejercicio profesional y soy hijo de abogado, puedo permitirme hablar de que durante más de 60 años, por tanto, mi ejercicio profesional y el anterior de mi antecesor, mi padre, más de 20, no vimos más que una sola ejecución de un laudo, en este caso extranjero, era un laudo que venía a la audiencia provincial de mi ciudad. Esto da una idea fundamentalmente de la importancia de la virtualidad y desde luego de la eficacia que tiene hoy en día el arbitraje, por lo menos en España. Fijaros si es así, que para la ejecución del laudo, la ley de arbitraje, solo contiene 4 artículos, del 46, del 43 al 46, que me referiré con posterioridad. Es decir, si tan importante es la ejecución del laudo, ¿por qué la ley de arbitraje trata tan poco las ejecuciones del laudo? Entonces, la última referencia introductoria que quiero haceros es que no voy a tratar de la acción de anulación del laudo. Eso daría para una ponencia o 10 muy diferentes a estas. O sea, yo solamente voy a hablar de la ejecución de un laudo. Si alguien, como veremos con posterioridad, algún demandado, algún en este caso impugnante, ha de plantearse la acción de anulabilidad, la acción de revisión o de rescisión de ese laudo, es algo que está completamente al margen de lo que es la propia ejecución del laudo. Precisamente porque la ejecución del laudo se produce sí o sí, con independencia de esa acción de anulación. Solamente se suspendería si el demandado, en este caso condenado en el laudo, lo que hiciera sería pagar o consignar, en su caso avalar, bancariamente y a primer requerimiento, no solo la condena a los intereses y las costas en su caso, sino una potencial indemnización de los daños y los perjuicios. Por tanto, hemos de entender que esa acción de anulabilidad no es motivo, por lo menos, y podría serlo si la asociación lo deseara en una próxima ponencia, de un capítulo completamente aparte. He dicho que era la última referencia introductoria, pero voy a hacer otra más. Es decir, el arbitraje comparativamente con la ley de enjuiciamiento civil y, por tanto, con la justicia propiamente dicha. Porque vamos a ver, y yo me voy a referir a 4 o 5 elementos concretos en esta ponencia, en los cuales, sin haber como diría yo, un enfrentamiento entre la normativa procesal y la normativa de la ley de arbitraje, prima siempre la flexibilidad de la ley del arbitraje. Y prima y se prioriza las decisiones que, de acuerdo con la ley, evidentemente, se han dictado o se hayan de dictar por el tribunal arbitral, si es un tribunal colegiado, o por el árbitro amparado por la institución que en este caso presta el arbitraje. Hay cuestiones tan evidentes como la notificación del laudo, hay cuestiones tan evidentes como que la ejecución tiene que tramitarse ante un juzgado, tiene además la potestad judicial de revisar o controlar el laudo, como veremos en este momento, y de alguna manera parece que el arbitraje, una vez dictado el laudo, depende de la justicia. No es así. Vamos a verlo, si os parece. La normativa a la que me voy a referir, la he puesto precisamente en la segunda diapositiva, es la que se está refiriendo a la ley de arbitraje. La ley de arbitraje solamente, deja absolutamente claro, esta es además una premisa absolutamente manifiesta para todos los arbitrajes, que ningún tribunal, dice el artículo 7, que no intervendrá ningún tribunal. O sea, cuando hablamos de justicia, del Tribunal de Justicia, juzgados de primera instancia, audiencias provinciales, en fin, toda la jerarquía que queramos, no interviene en el arbitraje. Lo dije clarísimamente el artículo 7. Ahora bien, dice, salvo en los casos en que ésta así lo disponga. Claro, ¿cuándo es así? Cuando dicen en el artículo 8, por eso hablo del 7 y el 8, en el punto 4, que para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el juzgado de primera instancia del lugar en que se haya dictado el acuerdo, con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1 del año 2020. Y eso nos está hablando de la ejecución de laudos, pero es que también el reconocimiento de laudos o resoluciones extranjeros también es competencia, en este caso no desde primera instancia, sino en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la comunidad autónoma del domicilio que sea competente. Es decir, no interviene ningún tribunal salvo para la ejecución o, en su caso, el reconocimiento y ejecución, concretamente, de un laudo arbitral. Es importante que el reconocimiento lo hace la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, pero la ejecución de ese laudo extranjero también hace el juzgado de primera instancia, igual que un laudo español. Por tanto, no interviene ningún tribunal, salvo para la ejecución. ¿Y qué más nos dice? Y ahora ya nos referimos a los artículos de la propia ley del arbitraje respecto a lo que son la ejecución del laudo. Y nos habla solamente, como he dicho antes, 4 artículos, del 43 al 46. El 43 nos está diciendo que, concretamente, el laudo produce efectos de cosa juzgada y solamente cabrá contra él ejercitar la acción de anulación y, en su caso, la revisión. O sea, es cosa juzgada. El juez no va, como voy a decir con posterioridad, a poder hacer otra cosa más que ejecutar el laudo dictado. ¿Cuáles son las normas aplicables a la ejecución? Artículos 45 al artículo 46. ¿Qué nos dice el artículo 45? Que es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado la acción de anulación. Es decir, el laudo se ha dictado por el tribunal arbitral, se ha notificado a las partes y ya es ejecutable. Ya no hay nada que lo pare. Si hay una acción de anulación, a pesar de todo, es ejecutable. ¿Y qué puede hacer el demandado? Lo único que puede hacer es ofrecer, pagar el importe de la condena con los intereses, las costas y la potencial, como he dicho antes, indemnización de los daños y los perjuicios. Esa indemnización, o en su caso, vamos a llamarle caución, en virtud de la cual se pudiera suspender, sí que entra en el trámite, vamos a decir, ordinario de un procedimiento procesal. Es decir, se le va a dar audiencia a las partes para que el que ejecuta diga que quiere todo y que los daños y perjuicios pueden ser esta cantidad y el demandado diga que es otra cosa. ¿Para qué? Pues para que el juzgado, en este caso el que ejecuta, que es el juzgado de primera instancia, como hemos dicho antes, decida cuál es la caución para suspender o, lo que habitualmente ocurre, no suspenderlo. Si se ha ejecutado una acción de anulación y le dan la razón al demandado, evidentemente se queda sin efecto la suspensión. Si por el contrario no le han dado la razón, está claro que continúa adelante la ejecución. Esto lo está diciendo el artículo 45. El artículo 46, al que me referiré poco, habla concretamente de la ejecución de los laudos extranjeros, que se va a regir por el Convenio de Nueva York del 10 de junio del año 1958. Quiero deciros en esto solo varias cosas, ¿no? Un laudo extranjero, dictado, por ejemplo, en Estados Unidos, con una normativa propia de la jurisdicción, en este caso, de arbitraje norteamericana, puede tener o no aplicación directa en el tribunal o en el juzgado español. Entonces, el juez lo que va a valorar y aplicar es el principio de especialidad y el principio de máxima eficacia, en un solo sentido, en el sentido de que el laudo llega, el laudo es ejecutable y la normativa que va a primar es la que permita especialmente anteponerse a la propia ley de enjuiciamiento civil española y el principio de máxima eficacia para que ese laudo sea inmediatamente ejecutado. Fijaros hasta qué punto es así, y es la última referencia que voy a hacer a los laudos extranjeros, al margen de las que me queráis preguntar, que no se necesita probar. Es decir, el laudo viene con una orden y no puede el juzgado español entender o valorar si se ha practicado la prueba de acuerdo con los principios españoles o lo ha sido con los norteamericanos y son o no aplicables a la jurisdicción española. No puede hacerlo. Rotundamente no. Por tanto, se limitará, como he indicado antes, a ejecutar. Bien, si la ley de arbitraje nos está diciendo que es el juzgado de primera instancia y que ha de ser de acuerdo con la normativa, tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo la ley de enjuiciamiento civil. Y la ley de enjuiciamiento civil, que dice muchas cosas, en la parte concretamente de ejecución de laudos, nos está refiriendo a los artículos que os he puesto aquí, 4 concretamente, 517, 18, 45 y 48. Quiero referirme a ellos porque tienen contenido eminentemente práctico para lo que voy a decir con posterioridad. Primero, lo que dice el 517 es que entre los títulos que llevan aparejada la ejecución están los laudos. Ojo, no se requiere que el laudo sea firme,
como pasaría con una sentencia. O sea, el laudo, desde el momento que se dicta y se notifica a las partes, es ejecutable. Por tanto, no requiere la condición de firmeza. De hecho, en la ley de arbitraje ahora no se habla, perdón, en la ley de enjuiciamiento civil del 20 no se habla del laudo firme. Antes sí, del año 2020 se hablaba de esto. Me voy a referir a la actuación, al momento actual, a la vigencia de la norma, ¿no? O sea, los laudos son arbitrales. Pero es que dos particularidades que quiero destacar. La primera, el laudo no requiere una homologación judicial, como puede ser un acuerdo de reestructuración, la nueva ley concursal o muchos otros acuerdos. No requiere la homologación judicial. Pero es que además tampoco requiere el que esté otorgado en escritura pública. Ahora bien, si tiene que ejecutarse con efectos en registros, imaginaros un inmueble, una finca, un establecimiento que tenga inscripción en cualquier otro sitio, es evidente que para conseguir la inscripción del laudo en el registro habrá que haberse otorgado en escritura pública. Por tanto, no es necesario, pero en algunos casos puede ser conveniente. La ejecución del laudo tiene plazo de caducidad. Recordad, una cosa es prescripción, otra cosa es caducidad. El plazo de caducidad es 5 años, artículo 518. Si pasan los 5 años, no puede ser ejecutado. Hemos dicho cuál va a ser el tribunal competente, que es el juzgado de primera instancia, y en el momento, ahora vamos a referirnos, bueno, más que nada lo diré con posterioridad cómo se inicia. El juzgado de primera instancia dictará un auto y en este caso el letrado de Administración de Justicia, anterior secretario, hará o dictará un decreto en el cual determinará las medidas que han de adoptarse para ejecutar el laudo, para averiguar y localizar bienes del deudor. Por tanto, se va a someter a la propia ley de enjuiciamiento civil. Y una última particularidad, para acabar con la normativa aplicable en concreto a lo que os voy a explicar, nos la da el artículo 548, que lo que nos está diciendo, acordaros que he dicho que no hace falta que sea firme el laudo, pero lo que nos dice el 548 es que no se dictará ejecución o no se despachará ejecución, en este caso, de resoluciones arbitrales dentro de los 20 días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme o la resolución de aprobación del convenio o firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado. Por tanto, alguno me vais a decir, hombre, no es necesario que sea firme, pero hay que dejar pasar 20 días. Y tendrá razón, hay que dejar pasar 20 días para poder ejecutar, como he indicado antes, el laudo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a centrarnos en cómo se aplica esta normativa, fundamentalmente, como he dicho antes, priorizando la ley de arbitraje. Vamos a ver. El tribunal arbitral, el árbitro ha dictado un laudo y tiene que ejecutarse por el vencedor de ese procedimiento arbitral, ese proceso. Ya sé que hay abogados y alguno que va a dar alguna ponencia con vosotros posteriormente que no le gusta hablar de proceso arbitral, porque parece que estamos asimilando a la ley de enjuiciamiento civil. Pero para que os sea más fácil, nos vamos a referir, o yo particularmente, a procedimiento arbitral, que es claramente diferente al procedimiento judicial. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que coger el laudo y tiene que hacer igual que en un procedimiento civil, una demanda de ejecución, a la que tiene que incorporar el laudo con el convenio arbitral, es decir, justificando que las partes estaban sometidas al arbitraje y que por eso se ha desarrollado el procedimiento arbitral y se ha dictado el laudo. Y, muy importante, y en esto nos vamos a referir un rato después, ha de justificarse, por tanto, explicarse la notificación a las partes. Es decir, no vale con el laudo, no vale con llevarlo al juzgado y decir que ejecuten contra José Pajares. No, hace falta justificar que se me ha notificado o, como veremos después, que se ha intentado de manera absoluta notificar el laudo. Bueno, cuando se presenta esa demanda de ejecución, se presenta ante el juzgado de primera instancia competente. Ese juzgado de primera instancia, ¿qué puede hacer? Lo pongo aquí. Va a intervenir de oficio, es decir, va a ver la demanda de ejecución, va a valorar el laudo y la notificación a las partes. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juzgado es, comprobar, como os he dicho antes, que está dentro del plazo de 5 años, porque puede perfectamente rechazar
en este caso, la presentación, la ejecución, si, como hemos comentado antes, ha pasado el plazo de 5 años. Pero es que además puede valorar de manera, creo que insuficiente, si el proceso, o sea, si el laudo era arbitral. O sea, es decir, si el laudo que se ha dictado de acuerdo con el convenio arbitral. Es decir, que el tribunal arbitral ha intervenido en el procedimiento arbitral, ha desarrollado y ha dictado laudo porque el convenio arbitral le ha obligado a ello y a las partes también. Pues bueno, el juez tiene que valorar si eso es correcto, es decir, si se ha dado la arbitrabilidad del asunto. Esto no suele suceder porque veréis que mezclaremos ahora, como explicaré ahora, con el orden público. Tiene que comprobar muy bien que se ha notificado a las partes, tiene que comprobar, y esto tiene importancia sobre todo por los laudos extranjeros, que no tiene ninguna causa de no despachar ejecución por cuestión de orden público. ¿Cuáles son las dos cuestiones de orden público que podría, en este caso, el juez valorar? Primero, que se trate de una cuestión, o sea, imaginaros que se ejecuta un laudo y se pide, perdón, la ejecución de un laudo de algo que no contiene el laudo. Lo que fuera, puede ocurrir. Por tanto, esa parte no la va a admitir y va a entender que es de aplicación la exención de orden público. Pero también cuando valore que se ha sometido a arbitraje cuestiones que no están sometidas a arbitraje. Esto en España no pasa, pero puede venir un arbitraje de cualquier país mundial en donde por alguna circunstancia se ha sometido a arbitraje pues una cuestión de índole personal que no está sometida en ningún caso en la normativa de la ley de arbitraje española. Entonces podría perfectamente el juez en ese punto concreto pues entender no despachar ejecución porque hay una causa de orden público. Pero el juez tiene unas limitaciones que no debéis olvidar ninguno. Volvemos a esa, he dicho, comparativa sentencia, laudo o procedimiento arbitral, procedimiento judicial. El juez no puede interpretar el laudo. El juez no puede revisar el laudo. El laudo puede revisar lo que hemos comentado anteriormente. Y, por supuesto, el juez no puede valorar la nulidad. Importante. Estamos hablando de ejecutar el laudo. Cualquier causa que veremos ahora de oposición a ese laudo, la que fuera, está única y exclusivamente sometida al procedimiento de ejecución, a despachar o no, o en su caso, a despacharlo parcialmente o a suspenderlo. No a anularlo. Eso tiene un trámite diferente que he comentado anteriormente, no voy a tratar y que da para una ponencia como mucho. Bueno, dicho esto, el juez ha valorado todo esto y ha despachado ejecución. ¿Cómo despacha ejecución? Pues dicta un auto en el que vamos a suponer que es una condena dineraria, que es lo más normal, en la que determina el principal, determina las costas si el laudo las ha resuelto y determina un porcentaje de intereses y costas que, como sabéis, aproximadamente es el 30% de la cuantía, salvo que se trate de vivienda habitual, que creo que se limita a un 5%. Esto está, de alguna manera, supeditado ampliamente a la ley de enjuiciamiento civil. El mismo día o al siguiente dice la ley de enjuiciamiento civil, pero por experiencia en las ejecuciones, como tenéis vosotros, lo estamos viendo que se hace el mismo día, es decir, cuando se dicta el auto despachando ejecución, el decreto en donde el letrado de la Administración de Justicia determina las medidas para hacer eficaz ese auto de ejecución y las medidas, en este caso, de embargo, las medidas que sean correspondientes a poder incluso localizar y averiguar los bienes. En este punto, dos cuestiones prácticas que pueden servir. Primero, no es necesario para ejecutar el laudo que previamente se le haya requerido de pago al deudor o al demandado. No hace falta. Y segundo, cuando se despacha ejecución por una cantidad incrementada en el 30%, recordar que ese es el límite que afecta a los terceros con cargas inscritas o a los terceros, en este caso acreedores del mismo deudor, que estén con posterioridad a ese a ese embargo que derive del laudo. Es decir, si ese principal intereses y costas supera ese límite, no afectará a los terceros. Son cuestiones que seguramente ya conocéis perfectamente vosotros. Bueno, el juez, en este caso, perdón, el juez, sí, estamos en el despacho de ejecución, perdón. Es cierto que podría entender
esto pasa, como sabéis vosotros, cuando son arbitrajes de consumo, que alguna de las cláusulas, alguna de las resoluciones del laudo o alguna, la que fuera, pudiera ser abusiva. Entonces, podría despachar ejecución parcial. Es decir, bueno, pues todo menos esto o todo menos aquello. Eso lo puede hacer a expensas, evidentemente, de que se aclare ese término. Bien, ese auto y decreto se somete a la ley de enjuiciamiento civil. Esa resolución puede ser motivo de cuestiones meramente procesales y, por tanto, recurribles por los recursos que están establecidos en la ley de enjuiciamiento civil, que son el de reposición y el de apelación. Y además, el demandante, que os lo digo porque lo he leído y lo he visto en alguna ocasión, me han comentado en alguna ocasión, a veces lo que tiene que pedir al juzgado es que actúe, es decir, ha despachado ejecución y el juzgado, por las circunstancias que sea, ha dictado el decreto y ya no ha hecho nada más. ¿Por qué? Porque no tiene procedimiento judicial del que cuelgue esa ejecución. Ha abierto un nuevo procedimiento, que es un procedimiento de ejecución del laudo, y por tanto no hace más que dictar el decreto que coincide con el escrito que hemos presentado, ha acordado el embargo de lo que hemos dicho, pero ya no hace nada más, ya no interviene. Y entonces está claro que suele ocurrir que el ejecutante tenga que pedirle al juzgado que sea activo y que de alguna manera no dilate la ejecución y que ponga todos los medios necesarios para ejecutar esa sentencia. Mirad, dos particularidades o tres os quiero contar de prácticas también respecto de ese despacho de ejecución. Mirad, me voy a referir porque hay un artículo excelente que os recomiendo, además exponente también en este nuevo ciclo, de José Carlos Fernández Rozas. Está publicado en La Ley, concretamente el 2 de abril del año 2020, recién iniciada la pandemia, donde habla y desmenuza de manera muy práctica 13 sentencias sobre ejecución de laudos. Son cuestiones muy prácticas que os aconsejo, además de un artículo eminentemente entretenido. Es largo porque escribe mucho y muy bien, pero es eminentemente práctico. Y aquí he destacado yo 3 anécdotas porque, para que os hagáis una idea qué puede ocurrir a la hora de ejecutar un laudo, que creo que son perfectamente aplicables. Vamos a ver. Un laudo dictado que condenan a 1 millón de euros, más los intereses y las costas. A la hora de pedir la ejecución, podría plantearse si se incluye o no, en este caso, los honorarios y gastos del arbitraje. Si ha habido imposición de costas, se entiende que se incluye, pero acabo de utilizar el verbo entender. Lo normal es que los árbitros, a la hora de resolver el laudo, determinemos con absoluta claridad los honorarios, en este caso, se incluyen los de los abogados de las partes, evidentemente, y se incluyen los gastos y el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje. Por tanto, si se despacha ejecución porque el laudo ha sido íntegramente estimado conforme a la demanda inicial, deberá incluir todo, los honorarios, en este caso, del demandante, evidentemente los gastos del arbitraje, incluidos los de la administración, particularmente yo soy árbitro de CIMA, pues de CIMA. Otra circunstancia que podría darse es, oye, yo árbitro, ¿puedo ejecutar los honorarios? Es decir, ha habido un laudo, el laudo ha dictado concretamente una condena y yo tengo unos honorarios pendientes. Bueno, hay que entender que esos honorarios están incluidos en las costas, porque si no están incluidos en las costas, no pueden ser reclamados por el árbitro. Y no pueden ser reclamados por el árbitro en la ejecución del laudo, perdonad, porque los árbitros no pueden ser parte en el proceso de ejecución. Pueden tener un interés legítimo, decir, bueno, es que a mí no me han reconocido mis honorarios. Bueno, pues no pueden intervenir en la ejecución del laudo, tendrán que intervenir de otra manera, pero nunca ejecutando el laudo. Ojo, me he referido al artículo de José Carlos Fernández Rozas porque, como no, profundizando, él incluye una sentencia del juzgado de primera instancia de Carmona, que fue luego ratificado, si no me equivoco, efectivamente por la audiencia provincial, que sí reconoce que el abogado puede cobrar sus honorarios en la ejecución del laudo. Son 3 cuestiones prácticas que, como he indicado antes, podéis de verdad analizar en este artículo que es eminentemente práctico. Bueno, ya se ha despachado la ejecución.
Ya hemos aportado el laudo, hemos aportado el convenio arbitral y hemos justificado la notificación de las partes. El juez ha comprobado que no hay nada que impida la ejecución y ha dictado el auto y el secretario el decreto. Bueno, le llega al deudor. ¿Qué puede hacer el deudor en ese momento? Solamente puede hacer o sea, pagar o consignar, o sea, porque no se puede suspender. Por eso hablo de causas de suspensión. Primero, el deudor, demandado, condenado, puede interponer una acción de anulación, pero no va a suspender la ejecución del laudo, salvo que pague, consigne el importe, el principal, los intereses y la potencial indemnización de daños y perjuicios. Pero puede hacer 3 cosas más. Puede decir, y justificar, no lo he visto nunca, ¿vale? Pero está en la ley, que la ejecución del laudo le produce unos daños de imposible recuperación, de imposible restitución. Imaginaros que se obligara a hacer o concluir o paralizar una obra. Y eso generara una pérdida de todo lo realizado hasta ese momento. Bueno, podría intentarlo, lo tendría que justificar ante el juez de primera instancia con audiencia al demandante y dar lugar, en este caso, a valorar si procede o no a la suspensión por esa causa. Pero sabed que los jueces se van a la solución práctica, es decir, vale, se suspende, consigne usted y luego ya veremos qué es lo que sucede porque ya tiene usted un laudo en contra. Puede ocurrir, y me referiré después, a que el demandado, el condenado, esté inmerso en un procedimiento concursal. Y como sabéis, el concurso de acreedores, igual que las sentencias, si ha habido un arbitraje, se tramita, igual que el procedimiento judicial, hasta sentencia. Se somete la sentencia a las resultas del propio procedimiento concursal, que es donde se puede ejecutar. Aquí ya no estaríamos ejecutando ante el juez de primera instancia competente, sino ante el juez de primera instancia, pero juzgado de lo mercantil, que conozca el concurso. Y una última causa que se ha utilizado con alguna frecuencia, según he leído y he podido analizar, que es alegar la existencia de un procedimiento penal que pueda llevar consigo la falsedad o la nulidad del laudo, con audiencia evidentemente a las partes y al Ministerio Fiscal, y, en este caso, ofreciendo caución por toda la cantidad, más en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. La causa penal y la prejudicialidad penal en el arbitraje afortunadamente está ya decidida por el Tribunal Supremo. No suspende habitualmente la tramitación de los concursos. Perdón, de los concursos, en este caso, disculpar, de los arbitrajes. ¿Cómo va a suspender la ejecución de un laudo ya dictado? Realmente, salvo que haya una apertura de procedimiento abreviado y una acusación concreta sobre el propio laudo, no va a producirse la suspensión. Pero he querido destacarlas aquí para que lo sepáis. Particularidades que quiero que conozcáis respecto a esa ejecución de los laudos. Algunas. La primera, una tercería de dominio. Imaginaros que se ejecuta ese 1.000.000 de euros que he hablado anteriormente y se embargan fincas rústicas. Y esas fincas rústicas no pertenecen al deudor, pertenecen a un tercero. Entonces, ese tercero puede acudir, evidentemente, al incidente de ejecución y pedir no la suspensión de la ejecución, pero sí la suspensión de la ejecución respecto de esa finca que es suya. Y abrirse un procedimiento que sería ordinario para justificar, como cualquier tercería de dominio, que él es el titular registral de fecha anterior a la diligencia de embargo. Si lo consigue, lo que va a evitar es que la ejecución de ese laudo incluya esas fincas rústicas que he comentado con anterioridad. Cuestiones a tener un poquito en cuenta de esa tercería de dominio que creo que interesantes. La primera es que es el tercero el que tiene que aparecer en el procedimiento. No sirve que aparezca el propio deudor y diga, no, esta finca es de José Pajares. No. Tendrá que ser José Pajares el que venga aquí y diga que es suya. Puede ocurrir que a la hora de embargar manifieste que esa finca no es suya. Bueno, pero tendrá que llamar al tercero. Y si lo manifiesta y me identifica, el juzgado me va a citar. Y yo voy a tener, si no me equivoco, un plazo de 5 días para intentar justificar el crédito por el que, perdón, el título por el que en este caso
voy a defender mi propiedad y que esa salga del incidente de ejecución. Vamos a ver. Cuestiones procesales interesantes a tener en cuenta en este incidente de ejecución. La primera, esa tercería no tiene por qué ponerse contra el ejecutante y el ejecutado, o sea, demandante y demandado en el laudo. Puede ser solamente contra el demandante que ha trabado ese embargo, salvo que haya sido el deudor que haya dicho que embarguen esa finca que no era suya. Pero lo normal es que haya sido el demandante, a la hora de ejecutar el laudo, el que haya indicado ese bien. Por tanto, solamente contra el demandante. No quiere decir que el demandado, el ejecutado, no pueda comparecer y defender sus derechos en esa misma tercería. Lo puede hacer perfectamente. Pero quiero que tengáis en cuenta tres cosas. La primera, que el no contestar a la tercería de dominio implica admisión de los hechos. ¿Vale? Lo segundo, que tratándose de una tercería de dominio, no cabe otra reconvención diferente a la titularidad del dominio, a la titularidad de la finca. No cabe más. Y, en tercer lugar, que el criterio de imposición de las costas se rige por el sistema de vencimiento. Y lo normal es que haya imposición de costas, salvo que el deudor no haya contestado la demanda. Y salvo que ese deudor no haya sido previamente requerido de que alzara ese embargo. Lo normal, como sabéis, y me alejo un poquito del incidente de ejecución, es que cuando el tercero comprueba que ese bien se ha embargado equivocadamente, se dirija al demandante y le diga, oye, o al ejecutante, oye, esta finca es mía y por tanto retira el embargo. Si eso lo hace, no pasa nada. Ahora, si le obligas a ir a una ejecución, a una tercería dentro del incidente de ejecución, lo normal es que esa imposición de costas sea manifiesta. En el otro caso, no. La tercería de mejor, aquí, perdonad, está mal escrito, veo que no lo he repasado bien, pone de mayor derecho, es, disculpad, de mejor derecho en el título. La tercería de mejor derecho no suspende nada. Como sabéis, no suspende, como he dicho antes, el embargo o la subasta de un bien en el incidente de ejecución que está inscrito en el registro. Aquí no, aquí lo que está única y exclusivamente con las mismas prerrogativas que he dicho antes procesales, es decidiéndose el destino del embargo. Es decir, si se embarga un crédito, si se embarga un derecho, si se embarga algo, que el resultado de ese embargo y, por tanto, venta forzosa en una subasta vaya a parar al ejecutante o al tercero que haya justificado ese mayor derecho. Por eso se llama mejor derecho. Vale. Otra particularidad del incidente de ejecución que quiero que conozcáis es que se trate de un demandado en concurso de acreedores. Aquí he marcado dos diferencias. Cuando el laudo, en este caso, sea intercomunitario, se ha dictado en Europa de acuerdo con el reglamento de insolvencia, será de una manera, y si es un laudo y una ejecución de un laudo extranjero, será de otra, o debería ser de otra, porque ya os anticipo que es lo mismo, ¿vale? El intracomunitario se está rigiendo por el Convenio de Ginebra del año 61, el 21 de abril del 61, y el extranjero se está rigiendo por el Convenio de Nueva York, que os he nombrado antes, el 10 de junio del año 1958. Bueno, pues si es el intracomunitario, el reglamento de insolvencia no nos está diciendo nada. Y como no nos dice nada, lo que le está dando es la prerrogativa a la ley concursal local. La ley concursal local, en este caso la española, que como sabéis se ha modificado su texto refundido y ha entrado en vigor el día 26 de septiembre, lo recoge claramente y no afecta absolutamente en nada a lo que era en su momento el texto refundido, que además coincide con la ley concursal ya del año 2003. Y lo que nos está diciendo es que la declaración de concurso no afecta al arbitraje, no afecta en nada. Es decir, se tramitará durante la tramitación del concurso, perdón, a la hora de solicitar el concurso, está en trámite el arbitraje, se llevará hasta el laudo. El caso es que el laudo será o no ejecutable dependiendo de la situación concursal en que se encuentre. Si se ha aprobado convenio o si encuentra la sociedad en liquidación. Dos particularidades también que quiero llamaros o que quiero significaros. La primera es que puede ocurrir que el laudo sea ejecutable, que el procedimiento concursal esté en trámite y que el juez lo ejecute, obviamente. El juez del concurso lo ejecute, pero podría suspenderlo en el supuesto de que causara un perjuicio enorme, en este caso, al deudor. Esa es la idea que la ley concursal nueva a veces establece, esa prerrogativa de evitar un perjuicio al propio concurso.
Y, como he dicho antes, lo he indicado antes, tener en cuenta que solo se puede ejecutar ante el juzgado mercantil que esté conociendo el concurso. Bien, vamos a referirnos ahora a las causas de oposición que ese auto que anteriormente he dicho, despachando ejecución, tiene. Hemos visto que no se puede suspender, ¿vale? O que se puede suspender en excepcionales supuestos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese laudo? ¿Qué puede estudiar el deudor? ¿Qué puede hacer aparte de pagarlo? Bueno, si quiere suspenderlo, tiene que pagarlo, y si no, le van a ejecutar y le van a sacar a subasta con independencia de que se oponga. Esta oposición está recogida en los artículos 556 y 559, que conocéis perfectamente porque es concretamente las causas de oposición a cualquier auto de ejecución que regula la ley de enjuiciamiento civil. Me voy a referir a ellas muy brevemente para que nos hagamos una idea. La primera, obvia, si me ejecutas un laudo y he pagado o he cumplido mi obligación, evidentemente me puedo oponer. Si has ejecutado un laudo y el juez no se ha dado cuenta a la hora de revisarlo y despachar la ejecución que está caducado, puedo oponerme por caducidad. Si he pactado con el ejecutante un convenio, un reconocimiento, una forma de pago diferente a la establecida en el laudo, también me puedo oponer. Esto no está raro, por lo menos no hablo en este caso en arbitrajes, en procedimientos judiciales lo hemos visto alguna vez, sobre todo cuando hay cesiones de créditos al ejecutante y el ejecutante actual desconoce otros pactos anteriores. Estas serían tres causas de oposición que son obvias, pero las quería comentar. Hay otras que vamos a denominar que son procesales. ¿Cuáles son? La carencia del carácter o representación por el que se ejecuta. Imaginaros que este laudo está dictado a favor del Banco Bilbao Vizcaya y ese banco ha cedido el crédito a Exacto o a un fondo que sea y ejecuta sin acreditar esa cesión o sin acreditar la venta del crédito. Nos estamos encontrando en ese momento con que igual no tiene el carácter de representación con que está ejecutando. Puede ser que ejecute a un demandado que le falte la capacidad para hacerlo, no tenga, o ni el carácter ni la representación con la que se le está demandando. Y, por último, lo he comentado antes, una causa de oposición que está recogida en el enjuiciamiento civil es la falsedad. En este caso tendría que ser del laudo, que es el que está despachando. Bien, esto es a grosso modo un poco desde un punto de vista práctico el escenario y por eso he hecho este resumen en virtud del cual se despacha y se tramita la ejecución de un laudo arbitral. Pero he dejado para el final, y va a ser muy breve, el requisito de procedibilidad más importante a la hora de ejecutar el laudo. Lo que de alguna manera subyace sobre todo esto. Y ojo, hemos visto ejecuciones de laudo por abogados procesalistas, hemos leído más que nada que ver, porque no las hemos visto, como hemos dicho al principio, las hemos leído, abogados procesalistas que no son árbitros. Incurren a veces en errores que no les pasan a los árbitros, porque esta ejecución y esta notificación del laudo no requiere que sea exactamente igual que la notificación de la sentencia, pero es realmente importante. Vamos a hablar de ello. ¿Qué puede suceder una vez dictado el laudo? Puede suceder cuando se le va a notificar, al demandado que esté ausente. Por tanto, que la notificación se practique en su ausencia. Puede ser que esté en domicilio desconocido o en paradero desconocido. Puede ser que se le notifique a una persona en su domicilio, pero no a él. Y ojo, también puede ser que no haya sido parte en el procedimiento arbitral, que no haya querido comparecer. Esto sí que pasa. No ha querido comparecer y cuando llega el laudo, a veces decimos, bueno, pues como no ha comparecido, pues le notificamos de una manera como se ha notificado al principio y ya lo tenemos resuelto. No. El laudo hay que notificarse a la parte aunque no haya sido parte en el procedimiento arbitral siempre, para tener derecho a impugnarlo y para que conozca el resultado. Ahora bien, ¿se puede notificar en ausencia? ¿Se puede notificar en el domicilio en el que está? Mirad, aquí tenemos un nuevo dilema entre cómo se procede en el juzgado y cómo se procede
a través de, en el juzgado con una sentencia y a través de la ejecución de un laudo. No puede pretenderse que CIMA notifique el laudo como una sentencia, ni puede de ninguna manera porque no cuenta con los medios que cuenta una administración de justicia para hacerlo. Por tanto, lo que tenemos que intentar es que se notifique de todas las maneras posibles y justificar, en su caso, a la hora de ejecutar el laudo, todos los intentos realizados, como os voy a explicar ahora, para poder decirle al juez que lo notifique. Porque si no, no lo hará. Es decir, que teóricamente se le exigen los mismos requisitos que para una sentencia. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pensar. Lo que nos está diciendo, y estos son dos artículos que nos he puesto al principio, que he querido dejarlos aquí, la ley de arbitraje, en los artículos números 5A y 37, que son los dos artículos que regulan con total claridad cómo se ha de producir la notificación del laudo, nos está diciendo que hay que justificar la entrega. Vamos a verlo porque son dos artículos de aplicación práctica importantísimos, como os estoy indicando en este momento, para que pueda ser ejecutado el laudo. El artículo 5A nos dice que toda notificación o comunicación se considera recibida el día en que haya sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, escenario o dirección. Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por teles, fax u otro medio de telecomunicación, en ese mismo sitio. Fijaros lo que dice. Dice, entregada personalmente. Si ha entregado personalmente ya hemos notificado. Pero si no, que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Entonces, si se le notifica ese laudo a él personalmente, resuelto. Si no se le notifica personalmente, ha de notificarse en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección, el que conste y en el que se ha constituido el arbitraje, en donde se le ha notificado la demanda de arbitraje. Pero, si el arbitraje se ha tramitado durante 6 meses, es difícil que haya un cambio de domicilio. Puede haberse cambiado de domicilio, pero hay que estar muy atentos en que no haya una voluntad obstativa a notificarle esto y haya una persona a ese domicilio que reciba concretamente esa notificación o que no quiera recibir esa notificación y que diga que es desconocido. Es decir, que vengan a mi domicilio, me vayan a notificar el laudo y mi esposa o alguno de mis hijos diga que yo no vivo en esa casa. Y entonces se va el tribunal diciendo que está en paradero desconocido. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo 37.7 dice: los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el plazo que hayan acordado. Evidentemente, si hay un arbitraje y ha comparecido la parte, ahí se establece la forma y el lugar donde se le va a notificar. O en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del... Bien. ¿Qué ocurre cuando esa notificación se produce pero no acreditamos el contenido? Ya sabéis, esto pasa con el correo certificado con aviso de recibo. Es decir, el servicio de correo nos dice que se le ha entregado, pero no nos dice que se le entrega. Os anticipo que la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado bastantes sentencias reconociendo la notificación, en este caso, certificada con aviso de recibo. ¿Cómo podemos acreditar el contenido de esto? Yo lo que recomiendo, dado que ha habido un arbitraje, es que las partes, si han de ejecutar, se preocupen de que esa notificación se haya practicado bien por conducto notarial o bien mediante burofax con el contenido del laudo. Pero, si esa notificación con ese contenido no se recibe o no se quiere recibir o se alega que está ausente o en paradero desconocido, también la ley de arbitraje nos está diciendo cómo podemos salvarlo. Dice, en los supuestos, estoy en el artículo concretamente 5A, en los supuestos de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de estos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregado o intentada su entrega por correo certificado o por cualquier otro medio que deje constancia en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento del destinatario. Es decir, nos está pidiendo una indagación razonable.
¿Y cómo es una indagación razonable? Sencillamente, habiéndolo intentado por servicio de correos, por burofax, por el notario al que no le recibe, pero por registros públicos. ¿Dónde vive? Empadronamiento, registros mercantiles si es un administrador de alguna compañía, o registro de la propiedad donde realmente está. Y eso se llama, por la ley de arbitraje, una indagación razonable. Entonces, a la hora de ejecutar el laudo, justificamos todos los intentos realizados, hemos hecho y tenido una diligencia razonable, porque además lo hemos hecho en los domicilios que constan oficialmente, en registros públicos, y con eso ya tenemos constituida y justificada la notificación a la parte. A la hora de ejecutar un laudo cuando os toque, porque además os podéis encontrar como abogados que vayáis a ejecutar un laudo donde no habéis sido parte en el arbitraje, porque a veces nos estamos encontrando los árbitros, evidentemente, que trabajamos a veces con las partes, que intervenimos en el arbitraje, pero ya no intervenimos en la ejecución, como hemos indicado antes. Ya hemos dicho antes, que me decía el secretario de CIMA con buen criterio, que no habían visto ejecuciones de laudos de CIMA. ¿Por qué? Pues porque acaba la intervención institucional ahí y después intervienen otros abogados. Por tanto, si vais a intervenir, como estoy indicando antes, como abogados a la hora de ejecutar un laudo, por favor, al margen de lo que he ido comentando, que tiene más o menos aplicación práctica, tener en cuenta que no es lo mismo hacerlo de acuerdo con el enjuiciamiento civil con una sentencia que con un laudo, pero que lo realmente esencial es que justifiquéis razonablemente la notificación a las partes. Por mi parte, y como he dicho antes, quería ser práctico y breve, no quiero alargarme más y sí, por el contrario, someterme a todas las cuestiones que seguro que pueden suscitarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, os animamos a todos, por supuesto, a hacer las preguntas que consideréis, nos podéis irlas escribiendo. Bueno, de primeras, bueno, lo primero, José, muchísimas gracias porque la verdad que todo lo que es el proceso de ejecución, pues sin duda te puedes encontrar con una serie de problemas, obstáculos que saber sortearlos son fundamentales. Y en este sentido, respecto a la tercería de dominio, ¿cómo se puede adherir un tercerista al procedimiento? ¿Se puede adherir a la demanda para poder entrar a defender sus intereses? Vamos a ver, el tercerista no, al ejecutar no tiene por qué adherirse, en realidad tiene que interponer una demanda. O sea, en el incidente de ejecución está ejecutándose y entonces el tercerista aparece y lo que interpone es una demanda de tercería de dominio. O sea, en el incidente de ejecución aparece diciendo, oiga, esta casa, la casa amarilla, es mía. Y le aporto la certificación registral y le aporto, evidentemente, y sobre todo la escritura, porque a veces coincide con que está hecha la escritura y no escrita. Esto a veces pasa y entonces aparece con la escritura de fecha anterior. Entonces, es una solicitud, lo que nosotros procesalistas conocemos como una demanda. O sea, no se adhiere, sino que comparece como tercero y dice, oiga, esto es mío. Y se tramita con él fuera del incidente de ejecución, dentro del mismo cauce, pero en un procedimiento que generalmente es un procedimiento verbal. Perfecto, José. José, mira, en materia de arbitraje de consumo, si un consumidor adquiere un bien o un servicio y surge algún problema y se trata de solventar dicha situación a través del arbitraje, al iniciar un procedimiento de ejecución judicial, como si de una sentencia se tratase, ¿qué problemas ves tú que nos podemos encontrar? Vamos a ver, en el arbitraje de consumo no tiene ninguna especialidad a la hora de ejecutarse. Ha de ejecutarse, en este caso concreto, a través del mismo sistema que cualquier laudo. Por lo tanto, tiene los mismos problemas que hemos comentado con antelación. Ahora bien, lo he indicado de manera muy genérica en su momento. Es decir, tiene una serie de particularidades que pueden dar lugar a que a la hora de despachar el auto de despachar ejecución por parte del juez se haga de manera parcial. Es decir, ha habido un arbitraje de consumo y hay alguna cláusula que por lo que sea en el arbitraje no se ha resuelto, se ha dejado indefinida o el juez entiende que es abusiva. Entonces, te va a despachar ejecución parcial, no va a despachar por esa cláusula. Es la única particularidad en la que nos estamos encontrando.
José, en el caso de que un juez entre a homologar un laudo, ¿puede hacer modificaciones para que éste pueda ser ejecutable? En el caso de que sea así, el hecho de que un juez entre a homologar, entre a, pues, a poder modificar algunas condiciones o algunas cláusulas del mismo, ¿no estaría desvirtuando la propia naturaleza del laudo? Totalmente, no lo puede hacer. O sea, lo he comentado antes, he dicho 3 limitaciones del juez. El juez no puede interpretar el laudo, el juez no puede revisar el laudo y el juez no puede anular el laudo. O sea, el juez, lo que acabas de comentar, no puede hacer absolutamente nada. Es un título, como he comentado antes, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un 545.7, es un título ejecutivo y por sí tiene que actuar. Has preguntado, en esa misma pregunta ya has hablado de homologación. El juzgado, el juez no homologa, el laudo no se homologa. El laudo no se lleva al juzgado para homologar. El laudo se llevará solo para ejecutar. El juez no puede modificar, revisar, hacer absolutamente nada. Sí que puede hacer, como he comentado antes, ver si por alguna circunstancia, y he puesto ejemplos sobre todo de laudos extranjeros, que estén o no afectados por la cuestión de orden público. Imaginaros que hay una cuestión que permíteme, pues se me ocurre, pues en un país africano sea arbitrable y no lo sea en Europa. Una cuestión, por ejemplo, familiar, una cuestión que no sea motivo, en este caso de España, que no se pueda someter a arbitraje, es lo único que puede hacer el juez es no despachar ejecución, ¿vale? No puede hacer otra cosa más que no despachar ejecución. Para que quede claro, respecto a la tercería de dominio, al presentar la demanda de tercería de dominio durante el incidente de ejecución, ¿se suspendería la misma ejecución? Se suspende solo la ejecución del bien que reclama el tercero. O sea, si se han embargado 2 fincas y tú reclamas la finca A, se suspende la ejecución hasta que se resuelva la tercería de la finca A. La finca B continúa, el resto de ejecución continúa. Solo se sustrae y se suspende esa ejecución durante la tramitación de la tercería. Sobre la finca, nada más. Sobre el bien objeto de reclamación por el tercero. Eso es exactamente igual que en los juzgados, ¿eh? Respecto a la interposición de la nulidad del laudo arbitral, ¿siempre se tiene que hacer ante un juzgado mercantil o podemos acudir a otro juzgado? La acción de anulación, que he dicho que no la voy a tratar, se regula concretamente por la propia Ley de Enjuiciamiento Civil. O sea, es una acción de anulación que se tramita y se solicita ante el juzgado competente. Que no suspende la ejecución. No os olvidéis de esto, que es importante. Alguien puede pedir una nulidad o anulación del laudo dictado, por las circunstancias que sean, y mientras tanto el demandante pedir la ejecución y no suspenderse por la interposición de la anulación. Esto está previsto en el artículo 43 que os he dicho antes. Respecto a la ejecución del laudo, vale, dicho laudo como documento lo podemos inscribir pues en el registro mercantil, en el registro de la propiedad. ¿Cómo sería dicho procedimiento? No, vamos a ver, el laudo por sí mismo no es inscribible ni homologable. Lo que sí pedimos a veces es que se eleve a escritura pública por parte del árbitro, se eleva a escritura pública, por si a la hora de ejecutar y por tanto estar en un juzgado tengas que inscribir. Es decir, en este caso concreto, el despacho en ejecución contra la finca A, el juzgado ordenará la inscripción del embargo de la finca A en el registro de la propiedad. Es un mandamiento dirigido por el juzgado de primera instancia que ejecuta el laudo, ¿vale? O sea, no lo homologamos ni necesitamos inscribir en el registro. Ahora bien, la pregunta tiene una segunda parte interesantísima, es decir, el laudo puede contener una obligación de hacer. Puede, imaginaros que resuelva que la finca A es de José Pajares. Entonces, está claro que ese laudo tiene que elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad la referencia exclusiva a esa finca A. Porque si no, ya sabéis que si no es en escritura pública, los registros no intervienen.
Perfecto. Bien, ¿la suspensión de la ejecución se hace de oficio o tiene que ser a instancia de parte? A instancia siempre de parte. Instancia de parte. O sea, puede ocurrir. A ver, las causas de. Podría ser. Es un poco forzado. O sea, podríamos encontrarnos con que el juzgado acordara la suspensión. Sí, podría ser de oficio si el juzgado que va a ejecutar de primera instancia recibiera un exhorto de un juzgado de instrucción en donde se hubiera abierto juicio oral por la falsedad del laudo, ¿vale? Entonces, no se ha ejecutado el laudo o se ha pedido la ejecución y le llega el exhorto por parte de otro juzgado, entonces lo puede paralizar de oficio. O sea, el juez, más que suspender, lo que en este caso hace es no despachar ejecución. Si ha despachado ejecución, podría acordar la suspensión de oficio, pero fíjate que no es de oficio, porque al final le viene de otro juzgado. Sería una de las causas que a mí se me ocurren por las cuales el juzgado podría acordar la suspensión. De ninguna otra manera puede acordar la suspensión si no es a instancia de parte. A instancia de parte, justificadamente, claro. Es decir, vale, respecto a las excepciones que plantea el artículo 41, o sea, concretamente que el convenio arbitral no exista o no sea válido, ¿el juez realiza en ese momento de oficio algún tipo de control de ese del convenio que se presenta? Fíjate que la ley arbitral, la ley de arbitraje, en este caso, el artículo 8, fíjate, se titula Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control del arbitraje. Fíjate lo que dice el título. Es evidente que cuando vamos con el laudo, cuando vamos con el convenio arbitral y la justificación de la notificación a las partes, el juez tiene que analizar y revisar que pueda despachar ejecución. Y en ese momento, el juez, como he indicado anteriormente, tiene en cuenta varias cosas. Debe tener en cuenta varias cosas. La primera, como he indicado anteriormente, es si está o no caducado. Lo hace el juez. Si ha caducado y ha pasado los 5 años, el juez no despacha ejecución. Si es arbitrable el asunto, tampoco despacharía ejecución. Y si hay en este caso razones de orden público, por lo que he comentado anteriormente, porque no sea motivo de arbitraje, o porque se pide una ejecución de algo que no ha resuelto el laudo. En todos esos casos, el juez está controlando el laudo. En todos esos casos, el juez puede no despachar ejecución, pero si te fijas, no está revisando, no está interpretando, no está haciendo nada con el laudo. Lo único que está diciendo es que no lo ejecuta. No puede intervenir contra la resolución dictada. No entra en el fondo, ¿no? O sea, eso, exacto. Perfecto. Bien, José, para darle a lo mejor, que sí que nos han preguntado algún enfoque un poco, sobre todo para ver algún caso, ¿puedes indicarnos pues, algún caso relevante que a ti te parezca, pues, que te haya parecido interesante respecto a dificultades de ejecución del laudo? Bueno, he comentado al inicio que nosotros, me refiero a mi despacho, solamente hemos visto la ejecución de un laudo que fue extranjero, que fue dictado en México. Sí, fue en México, estaba dudando si fue en Colombia. Fue un laudo dictado en un tribunal mexicano, perdón, en un tribunal arbitral mexicano, donde no fue parte la empresa que era cliente nuestra, de nuestra ciudad, no le emplazaron en la demanda, no se enteró absolutamente de nada, no le notificaron el laudo y cuando no notificaron formalmente el laudo se conoció porque vino por correo electrónico y nosotros lo conocimos, pero formalmente no estaba y llegó llegó la ejecución, como era extranjero, al Tribunal, al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala Civil o Penal. Llegó concretamente allí y en ese momento, qué casualidad, se nos notificó absolutamente todo. El laudo, o sea, todo, absolutamente todo. Me acuerdo yo, de esto no hace mucho tiempo, que además en la sala, en el Tribunal Superior de Justicia, que en este caso era de Aragón, el funcionario, que era un veterano, dice: ¡jo, vaya lío! Madre mía, ¿cómo hacemos esto? Me decía el funcionario, digo, hombre, pues igual que otra. Digo, de todas maneras me da la sensación
de que va a llegar poco lejos. Dice, ¿por qué lo...? Bueno, la anécdota es que yo me puse en contacto inmediatamente con los ejecutantes, les dije que les insinué que no habíamos sido parte en el procedimiento, que no teníamos constancia de todo ello, que íbamos a iniciar una acción de anulación y no tardaron un mes en retirar la ejecución. Es una anécdota real que vivimos en este caso concreto, ¿vale? A la hora de ejecutar laudos arbitrales, lo que sí puedo deciros, que hemos estado viendo, es que hay que estar muy encima del juzgado que vaya a ejecutar, porque el juzgado que ejecuta esos laudos, estoy hablando fuera de Madrid, porque sabéis que en Madrid hay un juzgado especializado, o sea, todas las ejecuciones de laudos que van a Madrid, van a un juzgado que no me acuerdo ahora cuál es, el 47 o el 40, hablo de memoria, que tramita todo, o sea, no se reparte a cualquier juzgado, pero imaginaros una ciudad cualquiera, Albacete, Soria, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, que le llega a un juzgado de primera instancia que no tiene otra cosa más que el laudo, el convenio arbitral y la demanda, y no tiene ni expediente ni tiene nada, dice, bueno, proceda usted a embargar. Entonces, esto vuelve a ser un poquito parecido a lo que he dicho al inicio, en la introducción. Parece que el juzgado lo ve como algo ajeno. Dice, va, esto es una cuestión interpartes, esto es una cuestión arbitral, que no ha intervenido el juzgado y por tanto no voy a poner toda mi ayuda o no voy a poner toda la artillería como la pondría si se trata de una sentencia. Y esto pasa. Esto realmente pasa. Entonces esto hay que llevarlo con cuidado, hay que estar en el juzgado encima, ayudar, colaborar y aportar un montón de escritos para, de alguna forma, llevar al juzgado a ejecutarlo. Fijaros que uno de los recursos que se ven con cierta frecuencia en los incidentes de ejecución, que además tiene un nombre específico, que se llama, igual que el de reposición, como he indicado anteriormente, y el de apelación, que se llama un recurso de actividad, o sea, denunciando la no actividad del propio juzgado. O sea, no, mire, es que usted no hace lo que tiene que hacer. Se llama, como estoy indicando antes, efectivamente, se llama una denuncia de omisión de actividad. Perdonad que estaba buscando la palabra porque se utiliza poco. Es decir, oiga, que usted no hace nada. Es que, oiga, mire, es que esto es un arbitraje, hágalo usted. Esto lo vais a ver, ¿eh? Lo vais a ver. Habría que meterse por lo penal una omisión del deber de socorro a la sociedad. Madre mía. Es una opción. Es una opción. José, mira, nos preguntan, vale, respecto... Vale, ¿puede anotarse preventivamente una medida cautelar adoptada en un proceso arbitral en el registro de la propiedad, por ejemplo, en el registro mercantil? Sí. Sí, las medidas cautelares en un arbitraje se solicitan concretamente ante el juzgado competente. Entonces, el juzgado competente las tramita y las acuerda, igual que se trata de cualquier procedimiento en trámite, sin duda. Y esa medida cautelar puede llevar consigo efectivamente un embargo preventivo en el juzgado, perdón, en el registro y estar a expensas del laudo que se vaya a dictar. Si el laudo confirma, esa medida cautelar pasará a ser definitiva. Si el laudo no confirma, pues dejará de tener efecto la medida cautelar. Sí, eso es relativamente frecuente, sí. Vale, ya, a ver, un momentito. Vale. Bueno, a todos los asistentes, aprovechamos. Os hemos dejado en el chat información que ha comentado antes José Pajares sobre el propio blog de Fernández Rozas, que consideramos fundamental que lo podáis ojear, echar un vistazo, porque la verdad que, como ha comentado antes José, comenta múltiples laudos arbitrales y verdaderamente las principales noticias sobre arbitraje siempre son fundamentales poder estar al día de ellas. Lo podéis ver en el chat y podéis acceder a él, que os lo recomendamos un montón. Y ya que hemos entrado colateralmente con el CIMA, José, yo quería preguntarte un poquito cuál es tu experiencia en esta institución, en esta corte de arbitraje, un poquito que nos puedas comentar también tu experiencia un poco profesional dentro de la misma y bueno, y por supuesto, pues aquellas cuestiones que tú consideras relevantes que nos quieras contar. Vamos a ver, voy a referirme un poquito, como tú acabas de apuntar, al arbitraje en general. La primera cuestión que quiero destacar es que
yo soy veterano, yo hace muchos años que he estudiado, fui profesor de la Escuela de Práctica Jurídica, ya soy profesor del máster, por tanto, hablo con conocimiento de que no se dedica suficiente tiempo al arbitraje. Tampoco a la mediación. O sea, la mediación y el arbitraje son, de alguna forma, sistemas alternativos de solución de conflictos en los que no hay un gran esfuerzo pedagógico. Quiere esto decir que cuando acabas la carrera, cuando empiezas a trabajar, te empiezas a encontrar posibilidades de arbitrar y posibilidades de mediar por tu propia diligencia, por tu propio interés, y eso lleva consigo o no a la propia especialización. Es decir, nadie que acaba la carrera por sí mismo es árbitro. Quiero hacer esta pequeña referencia porque, sin embargo, no sucede en la realidad así. O sea, yo soy abogado en Zaragoza, ejerzo en Zaragoza, y aquí hay una corte de arbitraje que depende de la Cámara, concretamente la Cámara de Comercio de España. También soy árbitro, entre otras, de la Corte de Madrid. Bueno, pues hay listas en esas cortes, igual que hay en el Centro Español del Arbitraje, listas, igual que en la CCI, que es la internacional, en donde cualquier profesional que conozca puede inscribirse o puede, de alguna manera, esperar que le designen árbitro, ¿no? Perdón, que esté en la lista es la primera y que le designen árbitro es la segunda. Eso ya depende de muchas circunstancias. Bueno, esto no es suficiente para ser árbitro. Es decir, para ser árbitro y para tramitar procedimientos arbitrales hay que conocer muy bien la ley arbitral, porque no es, sí lo es parecida, pero no es aplicable a la ley de procedimiento civil. O sea, yo he tenido ahora un arbitraje precisamente encima, estamos ahora pendientes de dictar el laudo, tendré que dictar el laudo, y en ese arbitraje he tenido a dos abogados, grandes procesalistas, uno de ellos muy veterano de Bilbao, y estaba viendo en la prueba que estábamos celebrando el otro día, abogados procesalistas que no conocían la ley de arbitraje y cometiendo errores tales como que en la solicitud de arbitraje, no en la solicitud, en la demanda de arbitraje hay que proponer la prueba. Y hay que además indicar los motivos por los que quieres esa prueba. Y en la contestación también. Bueno, pues ninguno de los dos lo hizo. Y yo cuando hicimos la comparecencia, insinué, yo como árbitro, evidentemente podía haber hecho una cosa, podía haber dicho, bueno, no hay prueba, dicto el laudo. ¿Vale? Eso pasaría en un juzgado, no pasa en un tribunal, ni mucho menos encima. Yo insinué a las partes de si estaban de acuerdo en proponer prueba. Si la demandada hubiera sido hábil, hubiera dicho que no. Pero la demandada cayó en la trampa y dijo, sí, vamos a proponer prueba. Es decir, algo que procesalmente en los juzgados es habitual, en el arbitraje es muy inhabitual. Por tanto, hay que formarse como árbitro. Y dentro de lo que son instituciones que prestan muy bien el arbitraje, hay muchas, las que son locales, la Cámara, en este caso la Corte de Madrid, y la Corte de Mediación de Arbitraje de Madrid, en este caso es CIMA, son las más prestigiosas que hay en este momento. ¿Qué ocurre? Y te contesto un poco con estas cortes. Ocurre que acudes, por ejemplo, a un tribunal arbitral cualquiera y igual hay 300 árbitros, o 3.000, o 3.000 o 20.000. Evidentemente, hay un periodo previo de filtro y el propio, en este caso, el comité de designaciones designa a un árbitro a otro porque lo conocen, porque son especialistas en esto, en aquello. Y bueno, eso tiene una eficacia práctica importantísima, porque a fin de cuentas lo que prestigia el arbitraje es la agilidad y que los laudos no se anulen y que sean evidentemente muy fundados en derecho. Estoy hablando de arbitraje de derecho y no arbitraje de equidad. ¿Qué diferencia tiene CIMA? Pues que CIMA se fundó por abogados del Estado. O sea, yo no soy abogado del Estado, pero hay un elenco enorme e importantísimo de abogados del Estado que, con su reputación y con su prestigio, lo que hacen, evidentemente, es dignificar muchísimo la Corte y llegan a arbitrajes realmente importantes como consecuencia precisamente de eso. Por tanto, y en resumen, hay que formarse como árbitro y hay que estar en las instituciones arbitrales más punteras, que es donde de alguna manera mejor se hacen las cosas. Porque además, y concluyo, esas instituciones arbitrales apoyan, colaboran y desde luego nos sustituyen en todos los errores, interpretaciones y necesidades que tenemos los árbitros.
Hay veces que el árbitro, como sabéis, el árbitro puede ser designado ad hoc. O sea, yo he sido designado árbitro por las partes sin estar en medio de una institución. Pero estás desamparado, tienes que hacerlo no solamente todo tú, sino que en algún caso te falta la información y la seguridad jurídica que te da estar en este tipo de instituciones. Creo que he contestado ampliamente, porque prefiero que tengáis una visión global, porque comprenderéis, yo soy muy defensor del arbitraje y la mediación, muchísimo. Llevo muchos años trabajando en juzgado y sé que hay muchísimos asuntos que se hubieran resuelto muchísimo mejor en arbitraje que en el juzgado. Pues José, muchísimas gracias por esta primera sesión. Os recordamos a todos los que habéis asistido en la sesión de hoy que es la primera de las 3. Tenéis a vuestra disposición también en el chat el enlace para apuntaros, si no lo habéis hecho ya, a la próxima sesión donde vamos a hablar del árbitro, con la relación del árbitro con el juez, ¿vale? Que yo creo que es una relación que es importante, que hay que tratar. Y la próxima sesión la tendremos el próximo 27 de octubre. Os animamos a todos, por supuesto, a seguirnos. También pues, podéis estar en contacto con José Pajares para trasladarle las dudas que queráis. Y la verdad, muchísimas gracias por las preguntas, por vuestra participación y, por supuesto, a ti, José, muchísimas gracias por estar esta tarde hoy con nosotros, que la verdad que ha sido una ponencia excelente. Pues muchísimas gracias a todos los escuchantes, como os decía ahora, y a ti en particular por dirigir todo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Perdonad, el 27 de octubre será, por supuesto, a las 6:30, a la misma hora, que he visto alguna pregunta al respecto. De todos modos, nos podéis escribir a aja@icam.madrid. Muy buenas tardes.